Y seguimos en este programa especial con el presidente de la República, el diálogo que se está dando con diferentes sectores, especialmente con el sector del periodismo de nuestro país. En este bloque los invitamos a seguir compartiendo especialmente todo lo que tiene que ver con lo económico, con lo que tiene que ver también con el desarrollo y con las propuestas que ha presentado en un principio este gobierno. Vamos a presentar, señor presidente, a los integrantes de la mesa. Roberto Sosa, él está también representando al diario ABC Color, periodista especialista en el tema económico, y también el señor Ricardo Rodríguez Silvero, también economista, especialista en todo lo que tiene que ver también los análisis que se van desarrollando a nivel nacional e internacional. Así que vamos a estar hablando un poco de todo lo que se ha presentado también como propuesta dentro de este gobierno, y por supuesto también todo lo que todavía falta por ir apuntalando. Así que empezamos con Roberto Sosa. Roberto, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, presidente. En el bloque anterior usted hablaba de la necesidad de una coordinación entre los distintos poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial. La cuestión concreta, el poder legislativo, ¿hasta qué punto, presidente, ha sido un obstáculo para el desarrollo de los planes económicos que ha planteado el gobierno en un principio? ¿Se ha puesto el palo en la rueda desde el poder legislativo o no? Bueno, yo creo que entra una cuestión técnica y una cuestión política. Y en la cuestión técnica quizás el doctor aquí nos va a ayudar. Nosotros tenemos una estructura económica en el país que creo que es lo que se tiene que tocar. Nosotros habíamos puesto como uno de los ejes programáticos del gobierno el crecimiento económico, pero con equidad social. Nadie niega que ha habido un crecimiento económico en el país. Pero para que esto llegue con equidad social, ¿verdad?, es decir, aquellos sectores más desfavorecidos, yo creo que eso ha faltado en el país. Y yo creo que aquí toca la racionalidad, decía el Parlamento, en términos de una elaboración presupuestaria mucho más equitativa. Y yo no digo que haya ni mala voluntad ni nada. Yo creo, y lo he repetido en el bloque anterior, yo he sido muy respetuoso, seguiré siendo muy respetuoso de la Constitución y del gobierno que constituimos los tres poderes, tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo. Hemos tenido la relación que hemos tenido, he asistido varias oportunidades al Congreso, a conversar con mesa directiva, con líderes de bancada, otros sectores económicos también dentro del país. Yo creo que todo forma parte de un proceso. Y cuando en un proceso mucha gente no ve claro, quizás, hacia dónde queremos llegar, por supuesto que pondrá sus cuestionamientos a un proyecto que viene de un gobierno con esta naturaleza. Ricardo, hablando un poco técnicamente de esto que ha mencionado también el presidente de la República, en cuanto a números y en cuanto a estrategias del gobierno, ¿qué es lo que se pudo haber resaltado? Se puede resaltar la extraordinaria fortaleza macroeconómica, que no es solamente mérito de este gobierno, sino ya del anterior también. Pero lo que no estamos logrando es articular una correa de transmisión entre la fortaleza macroeconómica y el bienestar general para don Juan Pueblo. Entonces la pregunta, presidente, es: como la miseria no disminuye, ni siquiera en años de prosperidad como el año pasado, algo está fallando ahí en la articulación de la cooperación entre el sector público y el sector privado, que no logra articular todavía estrategias de consenso, ni siquiera para combatir lo fundamental, como la miseria, la corrupción, ese tipo de problemas graves que tiene el país. ¿No será realmente un momento oportuno para instalar en una instancia superior un diálogo social en el que estén representados gente notable, de impecable trayectoria, una iniciativa que sea propulsada desde el sector público, pero que se vuelva autónoma y autárquica? Tengo entendido que usted ha firmado hace poco un decreto por el que se crea el Equipo Nacional de Estrategia País, ENEP, justamente para ver la forma de destrabar esa falta de cooperación entre el sector público y privado para atender los problemas urgentes del país. ¿Qué piensa al respecto? Yo creo que coincidimos con el doctor. Yo creo que uno de los grandes ejes de desarrollo del país tiene que ser la gran alianza público-privado. Y yo creo que
decía anteriormente al señor Sosa que forma parte de un proceso. Yo creo que hemos comenzado el gobierno del 2008 con muchos prejuicios y desconfianzas. Y hemos tenido la apertura y el espacio necesario de conversar con todos los sectores, con los banqueros, con los financistas, con los empresarios. Había empresarios que decían que si yo ganaba, iban a abandonar el país. Sin embargo, lo reconocemos que hubo un gran crecimiento. Ahora, ¿cómo hacer para que este crecimiento redunde hacia Juan Pueblo, como dice? Y yo creo que tenemos que tocar esa estructura económica del país. Como alguien me explicaba, hemos tenido un crecimiento del 15.3, pero ese crecimiento es como abrir una canilla, que sale un chorro para un grupo muy pequeño de personas y unas gotitas pequeñitas para la gran mayoría, que señalaba aquí, en términos de pobreza, en términos de miseria, no se han dado pasos significativos. Yo creo que tiene que pasar por un gran acuerdo nacional, económico, social. El ENEP puede ser una herramienta que pueda tener personalidades dentro, que tengan una gran trayectoria, una gran calidad moral, porque después las decisiones sin duda pasan por los tres poderes del Estado. Claro. Es decir, nosotros, el ENEP puede sugerir, como ha habido muchos encuentros hemos tenido en este tiempo, ¿no?, que terminó en buenas intenciones algunas, otras se han efectivizado, pero creo que institucionalizar este diálogo en el cual se dé la posibilidad real de que desemboque en proyectos y efectividad. Yo soy un convencido de que el desarrollo económico de un país pasa, sin ser un especialista como el doctor Silvero, por tres ejes fundamentales. Uno, la política de endeudamiento. El otro, la alianza público-privado. Y tercero, poder contentarnos con los recursos que tenemos y poder arar con los bueyes que tenemos. Y yo creo que estos dos ejes, o los tres ejes, ¿verdad?, yo creo que muchas instituciones públicas, con la pequeña presión fiscal que tenemos del 13%, sobrevive esas instituciones, sin dar margen a inversiones sociales o económicas. La alianza público-privada yo creo que es un gran eje a explorar y con más efectividad todavía. Yo creo que se tiene que dar con más agresividad incluso. Y la política de endeudamiento, ¿verdad?, que Paraguay no tiene una deuda altísima como otros países, tiene la fama de ser un buen pagador, pero yo creo que tenemos que explorar, revitalizar y esta alianza público-privada. Yo creo que se han dado muestras significativas, pero no de la efectividad en la cual se pueda cambiar el efecto de ese Juan Pueblo que citaba el doctor acá, para que allí también lleguen los recursos. La estabilidad macroeconómica, el control de la inflación, sin duda, son resultados de una política seria en términos administrativos. Eso lo sabe cualquier empresa y también los entes del Estado. Pero tenemos que tocar para que lo que nosotros poníamos, crecimiento económico, pero con equidad social. Yo creo que hacia allí tendríamos que apuntar, esa equidad social. No puede ser que gente todavía gane cualquier cantidad de dinero y otro apenas unas gotitas de lo que sobra de este crecimiento dentro del país que pertenece a todos. Roberto. Sí, presidente, con respecto al tema reforma agraria, que es fue una bandera fundamental de su campaña política para llegar a la presidencia. Por lo menos los números dicen que se ha avanzado muy poco en este sector hasta ahora. CEPRA, por ejemplo, ha sido casi un fracaso, podríamos considerarlo. La cuestión concreta, presidente, ¿por qué ha fracasado o por qué se ha avanzado muy poco en esta materia? Y una cuestión que está unida a esta y que tiene que ver un poco con el tema de la confrontación, porque se menciona de manera permanente desde el sector productivo, mecanizado, el sector ganadero, de que desde el Poder Ejecutivo se está impulsando una especie de confrontación de modelos económicos. Entonces, digamos, estos hechos de ocupaciones que a veces están unidas a acciones previas del INDER, que es una institución muy importante dentro del Estado, digamos, cuentan con el apoyo del Poder Ejecutivo. Concretamente, o sea, las invasiones, presidente, son métodos de lucha, hay una especie de coordinación entre el INDER y, digamos, estos grupos que buscan de alguna manera obtener tierra. Son dos cuestiones, pero me parece muy interesante, presidente. Yo creo dos cosas importantes aquí. Primero, 2008, agosto, ¿cuántas ocupaciones de hecho había en el país? 189. 189 verificadas por el Ministerio del Interior. Eso fue la herencia que hemos recibido. ¿Cuántas ocupaciones hay hoy día? Según el informe del Ministerio del Interior. 29.
29. Eso es una cosa. En referencia a la reforma agraria, tuvimos dificultades en la conceptualización. Posiblemente aquí hay 4 ideas diferentes de lo que entendemos reforma agraria. Si yo entiendo reforma agraria es sacarle al terrateniente y darle al pobre, eso no lo entendemos así, eso no lo hemos hecho. Si entendemos por reforma agraria repartir tierra y que no haya campesinos sin tierra en ninguna calle, tampoco lo entendemos solamente eso. Es un indicador, un elemento. Hay 6 elementos de la reforma agraria que tiene el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Uno de ellos es el acceso a la tierra, un elemento, no el único. Y yo creo que en las discusiones que faltaron, ¿verdad?, con los diferentes sectores, yo creo que reforma agraria no lo hemos consensuado, pero sí muy cercano a lo que es desarrollo rural sostenible. Yo creo que eso ha habido. Yo creo que los programas de recuperación en la producción agrícola hemos crecido, y en la asistencia técnica, como 135 familias de escasos recursos fueron asistidos técnicamente. Un gran déficit del MAC es la cuestión de los técnicos. No están en la oficina, hoy día están repartidos en todos los departamentos. Productos tradicionales que hemos perdido, porque hoy tenemos a las 10, ¿verdad? Hemos tenido esta mañana la cosecha de la papa, que entraba de contrabando, la cebolla, los locotes, productos tradicionales que hemos perdido. O sea, hubo una recuperación de productos tradicionales. Disculpe, sí. Presidente, ¿por qué no se llega a un consenso en el tema de la reforma agraria? O sea, han pasado 3 años. Falta más discusión, falta más espacio, cada uno está. Aparte de eso, no son 2 modelos de exclusión. Yo considero que el modelo de pequeños productores y los agronegocios son complementarios, y en un país serio como el que queremos construir, tenemos que sentarnos a construir juntos. No es amenaza que hoy haya solamente, y no es tampoco amenaza que hoy el INDER pueda, mira, el problema de la tierra es un problema, pero de décadas, ¿no es cierto? Y que yo quiero tener una claridad. Hemos tenido todas las instituciones encargadas de registro de propiedad una reunión en Boruicharoga, y ahí hemos salido que los 406.752 kilómetros cuadrados que tiene el Paraguay, si sumamos todos los títulos, tenemos 529.000 kilómetros cuadrados. El Estado tiene que aclarar. Y una de las maneras para aclarar es la mensura judicial. Y le tenemos miedo posiblemente a la mensura judicial porque no estamos legalmente con los títulos de nuestro país. Y hay títulos que tienen 2, 3, como solemos decir, de 2 o 3 pisos en nuestro país, a veces en ciertos sectores, en términos de tenencia de la tierra. Un punto que escapa de lo que es solamente el Poder Ejecutivo, porque merece también un involucramiento de los demás poderes, en este caso el Poder Judicial. Presidente, Ricardo. hay iniciativas auspiciosas dentro del sector privado que merecen ser mejor conocidas. En sus 80 años de existencia, las cooperativas en Paraguay han demostrado que son un modelo organizacional exitoso para combatir la pobreza. Yo creo que vale la pena poner la lupa sobre las cooperativas y ver cómo expandir su esfera de acción, porque todos los segmentos poblacionales involucrados en cooperativas han logrado superar esa etapa crítica de la miseria hacia arriba, ¿verdad? Pero aparte de eso, hay también algunas iniciativas en el sector privado que son auspiciosas. Por ejemplo, la Cámara Paraguaya de la Construcción ha habilitado un servicio ambulante de adiestramiento para mano de obra no calificada, teniendo en cuenta que las políticas públicas y el desarrollo espontáneo dan trabajo a la mano de obra que ya tiene calificación, pero ningún trabajo a la mano de obra que no tiene experiencia o que no tiene calificación. Entonces, esa iniciativa de poner un servicio ambulante de adiestramiento para mano de obra inexperiente, para que pueda ser de inmediato incorporada como mano de obra en un proceso de producción, me parece sumamente auspicioso. ¿Qué opina usted? Totalmente de acuerdo. Yo ayer he visto un cartel, ¿no? Se necesita maestro, constructor, albañil, pisero, plomero. Mandos medios. Que no encontramos hoy día. Sí. Yo creo que SNPP ha hecho un trabajo formidable sin abastecer el mercado. ¿Por qué? Porque los grandes constructores hoy fueron a Brasil, porque tienen las Olimpiadas, el Mundial y un boom de construcción. Pero aquí también nos quedamos atrás. Pero hace falta esa preparación. Yo creo que auspicioso es que la empresa privada pueda formar a sus futuros obreros con calidad
Y por supuesto, formando con calidad le tiene también la responsabilidad de exigir eficiencia en su trabajo. Y una última observación en donde podemos apoyar todos, y es que ya está en proceso de gestación también, la asistencia técnica y crediticia a los microempresarios, presidente. Solamente el 17% de los microempresarios, que representan la inmensa mayoría del aparato de producción del país, recibe asistencia técnica y crediticia. Eso se puede mejorar, el sector privado tiene tecnología, el sector público puede ofrecer créditos más blandos. Yo creo que por allí también va la senda para combatir la pobreza. Una de nuestras propuestas del uso de los bienes que vienen de Itaipú, justamente en la creación de esta institución, va por ahí, por las cooperativas y por esta alianza público-privada que decíamos que tiene que fortalecerse en nuestro país, porque es un camino que no se ha explorado suficientemente y creo que puede dar muchos frutos más todavía. El ENEP, ¿no? También. Sin dudas, el tiempo nunca es suficiente, más en televisión, y el tema es amplio también en lo económico. Para ir cerrando, Roberto, algunas puntuaciones. Pueden ser dos preguntas, presidente. Sí. Uno, el tema presupuesto, que preocupa mucho por la forma en que fue tratado, digamos, este año en el Parlamento, presupuesto 2012. ¿Qué va a hacer el Poder Ejecutivo con el presupuesto? Si hay alguna idea de plantear nuevos impuestos, aumentar los impuestos existentes. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a vetar parte del presupuesto? O sea, ¿cuál es el análisis que se hace desde el Poder Ejecutivo con respecto al tema? Cuando se trató en diputado el tema del presupuesto, nosotros lo hemos dicho con franqueza. Este es un presupuesto con un déficit altísimo que es imposible. Este Estado no existe, ese Estado que pueda dar respuesta con ese presupuesto. Yo creo que hasta ahora todavía no llegó la del presupuesto al Poder Ejecutivo, está todavía allá. Los últimos números, ayer todavía hemos tenido una conversación con el ministro de Hacienda, decían, cuando llegan lo vamos a analizar exhaustivamente. Yo creo que va a haber aspectos del presupuesto que va a ser imposible ejecutarla y lastimosamente no tenemos que vetar, partes. Yo creo que por el bien de la República lo tenemos que aceptar, por más que no sea tan convincente este presupuesto, porque un presupuesto desfinanciado en millones de dólares, sin tener la certeza de tener la posibilidad de tener nuevos impuestos, ¿verdad? Tenemos que contar con lo que tenemos en mano. Yo creo que la cooperación serena o fraterna con el ministro de Hacienda que hemos tenido ayer, queremos aceptar este presupuesto. Lo vamos a aceptar, lo vamos a promulgar, pero ciertos aspectos de este presupuesto, cuando lo tengamos en mano, lo analicemos, seguramente tendremos que vetarlo parcialmente. Señor presidente, enhorabuena por su iniciativa de articular una estrategia común entre sector público, sector privado y sociedad civil. Mucha suerte con eso. Muchas gracias a ustedes. Yo creo que el tema económico es un tema apasionante, porque el tema del día a día del ciudadano común, como aquel medio, como aquel que es floreciente en su economía aquí dentro del país, y creo que este presidente quiere seguir apostando y siendo el presidente de todos los paraguayos, sobre todo en el sistema económico. Más que nada el desafío es también llegar a esa población más carenciada y que ha sido excluida por tantos años, no solamente por el Poder Ejecutivo, sino que también por todo el Estado en su conjunto. Roberto Sosa. Una última pregunta, presidente. A mí me quedó una curiosidad y una duda cuando se vetó la ley de concesión de aeropuertos. Porque era una ley que la planteó el Ejecutivo, lo llevó usted mismo en persona, pidió un tratamiento de urgencia. La ley salió casi como lo pedía como lo pedía el Poder Ejecutivo, con pequeñas variaciones, pero se vetó finalmente eso. O sea, por soberanía. Presidente, o sea, fue como una señal para el sector privado que dejó muchas dudas sobre las intenciones del Poder Ejecutivo para modernizar ciertos sectores. Queda un poco pendiente el tema de empresas públicas, que no lo hablamos acá, que para mí también es una de las falencias que tiene este gobierno, digamos, en cuanto avance el proceso, digamos. Sin embargo, hemos tenido reuniones con empresarios, con la UIP, en donde nos han felicitado por las explicaciones y los motivos por los cuales hemos vetado esta ley de concesión. No era exactamente así como hemos enviado, más bien era una ley que no tenía en cuenta el aspecto social, especialmente de los obreros paraguayos, que no tenía en cuenta y que direccionaba, no estaba en la libre competencia en términos de quién tenía, ya estaba direccionado en la ley quién iba a ser el futuro administrador o que tenía la concesión de ese aeropuerto.
Roberto Sosa, por el diario ABC Color, muchas gracias por compartir esta mesa con nosotros. También al señor Ricardo Rodríguez Silvero, el presidente continúa en esta mesa del programa especial aquí por la TV Pública Paraguay. No se pierdan el próximo bloque, el tema político con Estela Ruiz Díaz. También estará presente la señora Milda Rivarola y Alfredo Boxia Paz. Ya volvemos en instantes. Buenas noches, presidente. En el bloque anterior usted hablaba de la necesidad de una coordinación entre los distintos poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial. La cuestión concreta, el poder legislativo, ¿hasta qué punto, presidente, ha sido un obstáculo para el desarrollo de los planes económicos que ha planteado el gobierno en un principio? ¿Se ha puesto el palo en la rueda desde el poder legislativo o no? Bueno, yo creo que en todo lo que tiene que ver también los análisis que se van desarrollando a nivel nacional e internacional. Así que vamos a estar hablando un poco de todo lo que se ha presentado también como propuesta dentro de este gobierno y por supuesto también todo lo que todavía falta por ir apuntalando. Así que empezamos con Roberto Sosa. Roberto, ¿cómo estás? Bien. Oye, con las propuestas que ha presentado en un principio este gobierno. Vamos a presentar, señor presidente, a los integrantes de la mesa. Roberto Sosa, él está también representando al diario ABC Color, periodista especialista en el tema económico, y también el señor Ricardo Rodríguez Silvero, también economista, especialista. Y seguimos en este programa especial con el presidente de la República, el diálogo que se está dando con diferentes sectores, especialmente con el sector del periodismo de nuestro país. En este bloque los invitamos a seguir compartiendo especialmente todo lo que tiene que ver con lo económico, con lo que tiene que ver también con el desarrollo.